Hace unas semanas Monterrey tuvo una gran participación en el Mundial de Clubes 2025. Con esto se han recordado participaciones de equipos mexicanos en competencias internacionales y se ha debatido sobre qué equipo tuvo mejores participaciones, así que en este video vamos a repasar la mejor participación internacional de cada equipo mexicano. Comenzamos con el América. Sus mayores logros internacionales fueron las Copas Interamericanas ganadas en 1978 y 1991, partido que enfrentaba al campeón de la Conca Champions y al campeón de la Copa Libertadores. La de 1978 se la ganaron a Boca Juniors con un gol de último minuto en el partido de desempate. La de 1991 se la ganaron a Olimpia de Paraguay con global de 3-2. De esa manera el América se convirtió en uno de los dos equipos mexicanos que pudo ganar la Interamericana, proclamándose así el mejor equipo del continente en esos 2 años. Otra gran participación internacional de la América fue en la Copa Sudamericana 2007, en la que terminaron subcampeones ante Arsenal de Sarandí. Las Águilas ni siquiera perdieron la final, fue un empate 4-4 en el global, pero la Conmebol hizo campeón al equipo argentino por goles de visitante. En 2009 el Atlante ganó su segunda Conca Champions luego de vencer a Cruz Azul en la final. De esa manera se clasificaron al Mundial de Clubes 2009 y fue ahí donde tuvieron una buena participación. En su primer partido golearon 3-0 al Auckland City de Nueva Zelanda, clasificándose hacia semifinales, nada más y nada menos que contra el Barcelona de Guardiola. El Barcelona que lo ganó todo. A sorpresa de todos, los potros le jugaron al tú por tú al mejor equipo del mundo. Comenzaron ganando con gol de Rojas al minuto 5, pero Barcelona remontó con goles de Busquets, Messi y Pedro. Atlante jugó el partido por el tercer lugar ante el Pohang Steelers de Corea del Sur, empataron 1-1 y en penales el campeón de Asia se impuso 4-3. Aún así, Atlante regresó a México con un buen sabor de boca. Ahora vamos con el Atlas. Los rojinegros son uno de los equipos mexicanos que no tienen títulos internacionales, sin embargo tuvieron 2 buenas participaciones en Copa Libertadores. La primera en el 2000, quedaron en segundo lugar de su grupo abajo de River Plate y por encima de la U de Chile y Atlético Nacional. Eliminaron a Junior de Barranquilla en octavos, aunque en cuartos no pudieron vencer al Palmeiras. 8 años después, en 2008 tuvieron otra buena participación, con 11 puntos fueron líderes de su grupo sobre Boca Juniors, Colo-Colo y Maracaibo. En octavos de final echaron a Lanús de Argentina y en cuartos se volvieron a cruzar a Boca Juniors. Esta vez los rojinegros no pudieron superar a Boca y se fueron eliminados con global de 5-2. Esas fueron las 2 veces que el Atlas se logró colocar entre los 8 mejores equipos de América. Si bien Cruz Azul es junto con el América el equipo que más Conca Champions ha ganado con un total de 7, su mejor presencia en un torneo internacional fue en la Copa Libertadores 2001. La máquina se convirtió en el primer equipo mexicano en llegar a una final de Libertadores. En grupo superaron al Sao Caetano, Defensor Sporting y Olmedo, eliminaron a Cerro Porteño en octavos de final, a River Plate en cuartos y a Rosario Central en semifinales, para así llegar a la final contra Boca Juniors. Cruz Azul cayó en el Azteca, pero fueron a ganar en la Bombonera y con global de 1-1 se fueron a penales, donde Boca Juniors terminó ganando 3-1. Cruz Azul no pudo ganar la Libertadores, pero lograron ser uno de los 3 equipos mexicanos que llegaron a la final. El segundo equipo mexicano que llegó a una final de Copa Libertadores fue el Guadalajara en la edición 2010. Las Chivas ya habían tenido buenas participaciones en Copa Libertadores, siendo semifinalistas en 2005 y 2006, pero les faltaba ese último paso para llegar a la final. En 2010 lo lograron, quedaron segundo lugar de su grupo, por debajo de Caracas, pero por encima de Everton de Viña y Lanús. En octavos eliminaron a Vélez Sarsfield, en cuartos a Libertad de Paraguay, en semifinales se enfrentaron al La U de Chile y con global de 3-1 Chivas por fin logró avanzar a la final. Su rival fue Internacional de Porto Alegre. Lamentablemente para el rebaño no pudieron vencer a los brasileños, perdieron ambos partidos, global 5-3 con el que quedaron segundo lugar del torneo. En su corta historia, Jaguares solo tuvo una participación a nivel internacional, fue la Copa Libertadores 2011 a la que se clasificaron por su desempeño en la Apertura 2010, en el repechaje superaron sin problema a Alianza Lima, en su grupo quedaron por debajo del Inter de Porto Alegre, pero al hacer más puntos que Melec y Jorge Wilstermann, se clasificaron a los octavos de final. Ahí el equipo dirigido por el profe Cruz se midió ante el Junior, 1-1 quedaron en Chiapas. En Barranquilla el partido estaba 3-2 a favor de los locales, pero en los últimos minutos con un golazo de Andrade, Jaguares empató el global a 4 y clasificaron a cuartos de final por goles de visitante. Su rival en cuartos fue Cerro Porteño, la ida quedó 1-1, en la vuelta en Paraguay Jaguares perdió 1-0 y ahí acabó el sueño. Los de Chiapas hicieron un gran torneo, quedándose cerca de semifinales. Hasta 2021, León logró ganar su primer título internacional, que fue la Leagues Cup en su antiguo formato. 2 años después ganaron un título más importante, la Conca Champions. Los Esmeraldas tuvieron un camino algo sencillo. En octavos eliminaron al Tauro de Panamá y en cuartos al Violet de Haití. Hasta semifinales se enfrentaron a un rival más fuerte y ese fue Tigres. León cayó en la ida, pero en la vuelta en su estadio lograron remontar para así meterse a la final del torneo ante Los Ángeles FC. El conjunto mexicano ganó ambos partidos, global 3-1 con el que pudieron levantar la Conca Champions por primera vez en su
historia y clasificarse a los mundiales de clubes de 2023 y 2025, aunque esas historias no tuvieron un buen final. Ahora vamos con Monterrey. Los Rayados han sido el equipo que más Conca Champions ha ganado en los últimos años y por lo tanto que más mundiales de clubes ha jugado. Tuvieron buenas participaciones en 2012 y 2019 donde quedaron en tercer lugar, pero le doy más mérito a su participación en el mundial de clubes de este año. Rayados logró empatarle al Inter de Milán, a River Plate y vencieron con goleada de 4-0 al Urawa Red. Con esos 5 puntos, Rayados se clasificó a los octavos de final, dejando fuera a River Plate y fueron uno de los 7 equipos no europeos que pudieron superar la fase de grupos. En octavos se enfrentaron al Borussia Dortmund y a pesar de que Rayados fue mejor, no pudieron vencer a los alemanes, quedando eliminados. Aún así Monterrey representó de gran forma a la CONCACAF y al fútbol mexicano. Morelia nunca ha podido ganar un título internacional, llegaron a la final de la Conca Champions de 2002 y 2003, pero ambas finales las perdieron. Justamente por esos años, principios de los 2000, Morelia tuvo su mejor momento. En 2002 jugaron por primera vez la Copa Libertadores y tuvieron una participación digna de mencionar. Fueron líderes de su grupo con 14 puntos y sin perder un solo partido. Sobre Nacional, Vélez Sarsfield y Sporting Cristal, en octavos de final vapulearon con global de 8-2 al Olmedo de Ecuador, instalándose en cuartos de final. Ahí les tocó enfrentarse al América, pero Morelia hasta ahí llegó. Con global de 4-2 quedaron eliminados en cuartos de final. Tras ganar en 1999 la Conca Champions, la cual fue su primer y único título internacional, Necaxa se clasificó a la primera edición del Mundial de Clubes celebrada en el 2000. Los Rayos arrancaron el torneo empatándole al campeón de Europa, el Manchester United, luego vencieron al Melbourne de Australia y perdieron en la última jornada ante el Vasco da Gama. Aún así los Rayos terminaron en segundo lugar de grupo, dejando fuera al Manchester United. El primer lugar de cada uno de los dos grupos avanzaba a la final y los segundos lugares se enfrentaban por el tercer puesto, por lo que a los Rayos les tocó enfrentarse al segundo lugar del otro grupo, el cual fue el Real Madrid. Empataron 1-1 y en penales Necaxa venció a los merengues 4-3, quitándole así el tercer puesto al Real Madrid. En todo el tiempo en el que equipos mexicanos jugaron torneos de Conmebol, solo uno pudo ser campeón y ese fue el Pachuca en la Copa Sudamericana 2006. En la primera ronda los Tuzos eliminaron a Deportes Tolima, luego en cuartos a Lanús con global de 5-2, humillaron al Atlético Paranaense en semifinales goleándolos 5-1 en el global y así llegaron a la final contra Colo-Colo. 1-1 empataron en México, pero los Tuzos hicieron la hazaña de irle a ganar al Colo-Colo en el Estadio Nacional y así se convirtieron en el único equipo mexicano que pudo ganar un torneo de Conmebol. Otro gran logro internacional de los Tuzos ocurrió apenas el año pasado en la Copa Intercontinental. Eliminaron al Botafogo, campeón de Sudamérica, al Al-Ahly, campeón de África, y se clasificaron a la final contra el Real Madrid, aunque ya en la final no les fue muy bien. Puebla es un equipo con pocas participaciones en torneos internacionales, aún así en 1991 consiguieron algo que a algunos les costó años poder conseguir, o que ni siquiera han conseguido, lo cual es un título internacional. Puebla ganó la Conca Champions de 1991 con solo 2 partidos, pasaron la primera ronda gracias a que su rival estadounidense se retiró del torneo, en la segunda ronda eliminaron a Leones Negros y con eso se clasificaron a la final contra el Police de Trinidad y Tobago. Los camoteros ganaron la final con global de 4-2, logrando así levantar su primer y único título internacional. Los Gallos Blancos del Querétaro nunca jugaron Copa Libertadores o Copa Sudamericana y solo una vez en su historia jugaron Conca Champions gracias a que llegaron a la final del Clausura 2015. En su grupo fueron líderes sin mucho problema. Luego en cuartos les tocó enfrentarse al DC United y con global de 3-1 los Gallos se metieron entre los 4 mejores. En semifinales se midieron ante Tigres, la ida en la Corregidora quedó 0-0, la vuelta en el Volcán iba 0-0 y estaban por irse a penales, pero en los últimos 5 minutos Tigres anotó 2 goles y así eliminaron al Querétaro. Los Gallos se quedaron cerca de la final. Santos Laguna es uno de los equipos que aún no ha podido ganar un torneo internacional. Las veces que más cerca se quedaron fue en 2012 y en 2013, cuando llegaron hasta la final de la Conca Champions. En la de 2012 se metieron a la final luego de vencer al Seattle Sounders en cuartos y al Toronto en semifinales, pero la final ante Monterrey la perdieron con global de 3-2. Al año siguiente volvieron a la final y el camino fue muy parecido. Echaron a equipos de la MLS en cuartos y en semis, y la final de nueva cuenta fue ante Rayados. 0-0 empataron en Torreón. En la vuelta en el Tecnológico, Santos se puso arriba 2-0. Hasta el minuto 84 ganaban el partido, pero en los últimos 5 minutos Rayados anotó 3 goles y le dieron la vuelta al partido. Santos se quedó a unos cuantos minutos de coronarse en el Tecnológico. Tigres consiguió su primer título internacional en 2020, sin embargo hay 2 subcampeonatos que tienen más valor que esa Conca Champions. Uno fue en la Copa Libertadores 2015, Tigres se convirtió en el tercer equipo mexicano que pudo llegar hasta la final de la Copa Libertadores. En su grupo fueron primer lugar, en las fases eliminatorias echaron a Universitario de Sucre, Emelec e Inter de Porto Alegre, para así llegar a la final ante River Plate, la cual perdieron 3-0. La otra gran participación internacional de Tigres fue en el Mundial de Clubes 2020, en su primer partido vencieron al Ulsan Hyundai, en semifinales sorprendieron y eliminaron a Palmeiras, y así se convirtieron en el primer equipo mexicano que se metió a la final de un mundial de clubes. Hicieron un buen partido, pero cayeron 1-0 ante el Bayern Múnich.
En 2013, Tijuana tuvo su única participación en Copa Libertadores. En su grupo empataron con 13 puntos con el Corinthians, aunque Xolos terminó a segundo lugar por diferencia de goles, dejando eliminados a San José y Millonarios. En octavos de final se enfrentaron al Palmeiras, 0-0 quedaron en Tijuana, pero los Xolos sorprendieron y fueron a ganar 2-1 a la cancha de Palmeiras, clasificándose a cuartos de final. A su rival fue el Atlético Mineiro de Ronaldinho. En Tijuana empataron 2-2, en la vuelta Xolos buscaba repetir la hazaña, comenzaron ganando, Mineiro lo empató y en el último minuto Xolos tuvo un penal para hacer el gol del pase a semifinales, pero Riascos lo falló. Por goles de visitante, Tijuana quedó eliminado ante el equipo que a la postre fue campeón del torneo. De Toluca, sus mayores logros internacionales fueron las Conca Champions que ganaron en 1968 y en 2003. La del 68 la ganaron con solo 2 partidos, vencieron al Greek American de Estados Unidos, clasificándose a la ronda final donde se enfrentarían al Transvaal de Surinam y a la Aurora de Guatemala. Sin embargo, ambos equipos fueron descalificados y el título se le dio a Toluca. 35 años después ganaron su segunda Conca Champions, esta con algo más de dificultad. Eliminaron al W Connection de Trinidad y Tobago, al Municipal de Guatemala y al América en semifinales con una épica remontada en el Estadio Azteca. La final fue ante Morelia, 3-3 quedó la ida en el Morelos y la vuelta en el Nemesio 10 la ganaron los Diablos 2-1, levantando la Conca Champions por segunda vez en su historia. Finalmente terminamos con Pumas. Su mayor logro internacional fue en 1981, un año antes ganaron la primera de sus 3 Conca Champions y gracias a ello se clasificaron a la Copa Interamericana, donde se midieron ante el campeón de la Copa Libertadores, Nacional de Montevideo. Pumas ganó la ida en Ceú, la vuelta en el Centenario fue para Nacional, por lo que se tuvo que jugar un partido de desempate en Los Ángeles. Ese partido lo ganó Pumas 2-1 con un gol en el último minuto. Así Pumas se convirtió en el segundo equipo mexicano que logró ganar la Copa Interamericana, proclamándose el mejor equipo del continente. Otra gran participación internacional de los auriazules fue en la Copa Sudamericana 2005. Pumas fue el primer equipo en llegar a una final de Copa Sudamericana. Perdieron la final en penales ante Boca Juniors, en uno de los partidos más polémicos de equipos mexicanos en Conmebol. Esto es todo por el video de hoy. Comenta qué equipo mexicano tuvo mejores participaciones internacionales. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.